El Centro León es un museo y centro cultural. Como tal, resguarda, investiga y exhibe el patrimonio cultural dominicano, representado en sus colecciones de arqueología, etnografía y artes visuales. El proyecto de investigación colaborativa y capacitación basada en intercambios en gestión de colecciones desarrollado por el Centro Cultural y auspiciado por el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural del Gobierno de los Estados Unidos tiene por objetivos el fomentar la investigación, la preservación y la difusión de la cultura a través de la gestión de las colecciones del Centro León, así como promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre especialistas de la República Dominicana y también de los Estados Unidos. Esta iniciativa permitió digitalizar una selección de piezas de la colección de arqueología y etnografía y así realizar un conjunto de productos audiovisuales, publicaciones digitales, registros en videos de actividades, cápsulas educativas, podcasts y documentales están hoy a la disposición de los públicos y audiencias, ofreciendo una valiosa oportunidad para conocer la riqueza cultural de nuestro país. En nombre de la familia León, de nuestra fundación y el Centro León, agradezco a la Embajada de los Estados Unidos su apoyo a este tan significativo proyecto que nos ha permitido desarrollar nuevas capacidades y enfrentar desafíos para la puesta en valor del patrimonio que resguardamos. Esperamos que sus frutos contribuyan al conocimiento de nuestras raíces y que ese pasado, que nos habla por medio de objetos y manifestaciones, nos ayude a construir un futuro más promisorio para nuestra nación, ya que si no se camina por la tradición, no es posible llegar a una innovación sostenible. Muchas gracias. La isla del Casabe. El casabe es uno de los productos más antiguos de la dieta de las comunidades indígenas de la cuenca y las islas del Mar Caribe. Grupos arahuacos, provenientes del norte de Sudamérica, habrían poblado las islas en distintas olas migratorias desde fechas tan tempranas como el 3200 a.C. Estos pueblos trajeron consigo conocimientos de la fabricación de cerámica, dominio de la agricultura y de tecnologías para el cultivo de tubérculos, el más importante de ellos la yuca, planta de la cual se prepara el casabe. Por sus posibilidades de conservación, el casabe fue una de las fuentes fundamentales de alimentación de estas sociedades y con el paso del tiempo fue convirtiéndose en elemento fundamental de las culturas caribeñas. Ha pervivido hasta la actualidad en algunos países de la región Caribe. En la República Dominicana no solo se ha mantenido, sino que se ha desarrollado gracias a una gastronomía que integra las tradiciones culinarias de los pueblos originarios. Debemos saber que todas las tierras, entiéndase continentes, masas continentales, tienen su alimento especial, como es el caso del arroz que alimenta Asia, el sorgo, África, la cuenca del Mediterráneo y consecuentemente toda Europa con el trigo, pero hay una particularidad en el caso del Caribe y sus islas, que es la yuca. La yuca tiene una importancia capital, no solamente como alimento en el Caribe, sino va a ser la herramienta principal de los descubrimientos y consecuentemente la conquista de la hoy América. La llegada de la yuca y consecuentemente la receta del casabe pudo haber llegado vía la gran isla que es Cuba, a través de las corrientes que trajo esos primeros habitantes, a través del río Orinoco, saltando de isla a isla hasta llegar aquí. Los primeros grupos que llegaron a la isla eran grupos que se alimentaban de lo que cazaban, de lo que pescaban, de lo que buscaban. Esos eran unos recolectores. Van colectando ya frutas, están buscando, están un poquito más cercanos a los sedentarios y en tercer lugar están
los agricultores y ceramistas, que son los que traen la yuca. Esa sociedad permite un crecimiento poblacional porque ya ellos tienen una base alimenticia segura. Entonces, la diferencia está entre esos tres estadios. Ya tenemos los que siembran la yuca, cosechan la yuca, preparan el casabe, lo tienen almacenado, lo reparten como base. Entonces, eso permite el crecimiento de las sociedades. La primera vez que casabe se utiliza la lengua española, se utiliza en los diarios de Colón, se utiliza por Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿verdad?, en la Historia Natural y General de las Indias, y se trata de representar con la ortografía del castellano de la época, imaginamos que reproducir la pronunciación de su lengua originaria. De hecho, incluso Bartolomé de las Casas habla de dónde llevaba el acento, ¿no?, de dónde pronunciaban con más énfasis en esas sílabas. Por eso el casabe se llamó durante la primera época pan de indios, incluso pan casabe, porque era una manera que tenían los españoles de identificar qué tipo de alimento era al que se estaban refiriendo, ¿no? Y alrededor del casabe todo un campo semántico vinculado con la producción, la elaboración del casabe. Algunos de ellos pues se han quedado restringidos al área caribeña. Por ejemplo, el guayo dominicano es una palabra taína y precisamente tiene su origen bueno, en el instrumento con el que se guayaba, ¿verdad?, la yuca. Un ejemplo de esa modulación del idioma cuando adquiere un préstamo, pues del guayo, que era el sustantivo original, nuestro idioma actual crea un verbo, que es el verbo guayar, perfectamente castellano, con un origen taíno. Para empezar con la parte nutricional, es ideal para aquellas personas que tienen alergias, sobre todo al gluten, porque es un alimento libre de gluten y lo puede consumir cualquier tipo de persona. Claro, que no sea alérgico a la yuca. El casabe, aproximadamente con 100 gramos de casabe, tú obtienes 330 kilocalorías, aproximadamente 87 gramos de carbohidratos, 1.7 gramos de proteína y tiene muy poca grasa, que es un 0.6 gramos de grasa. Si tomamos en consideración los datos nutricionales del casabe, el casabe es muy alimenticio. La yuca y el casabe desempeñaron un papel muy importante en el proceso de conquista y colonización de América al convertirse en un alimento fundamental para los europeos en sus viajes por las nuevas tierras de América. Los españoles conocieron el casabe, naturalmente, es el alimento principal de la isla, que inmediatamente lo asumieron como propio. No es que les gustara, pero era lo que tenían. Hay una suerte de asociar la redondez del casabe con la hostia, dos productos que igualmente no se corrompen, y ese casabe va a convertirse en el pan de la conquista, un alimento que va a permitir el traslado de isla en isla durante los primeros descubrimientos, el gran regreso a Europa y contar el hallazgo. No prosperaron las plantas que trajeron los españoles, algunas, las principales, sobre todo el trigo, la vid y la uva, no prosperaron como ellos esperaban. Entonces eso hizo que ellos cambiaran la perspectiva que tenían de implantar el sistema agrícola español en América. La yuca, que en un principio, convertida en casabe, era llamada el pan de palo. El propio Cristóbal Colón, dice su hijo, que se acostumbró a comer casabe en Jamaica. Y así el casabe pronto, personas como el adelantado Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, se dedicó a sembrar yuca, convertirla en casabe y exportarla. Es una herencia que conservamos de los taínos y si nos ponemos a buscar, mantenemos muy pocos platos de lo que ellos elaboraban. Y uno de esos es el casabe, así como el mabí o la chola o el guánimo. Nosotros debemos de proyectar aún más el uso del casabe
para que se mantenga mucho más en el tiempo, de que los niños conozcan el casabe, de dónde es su procedencia, con qué se elabora, porque muchos conocen el casabe, pero el casabe con qué se elabora con yuca, pero es con la yuca que yo compro en el supermercado, no, es una yuca especial, que hay que sacarle el almidón, o sea, lleva un proceso interesante. Se introducía en la manga cilíndrica, que es el cebucán o cibucán, ponían la madera, empezaban a colocarle el peso y empezaba a salir un líquido residual que es el veneno que los aborígenes llamaban hien, H-Y-E-N, hien. Pero ese veneno a veces lo dejaban correr, pero la mayoría de las veces cogían de estas ollas que vemos aquí, lo ponían debajo del cebucán o cibucán y ese líquido que goteaba eran convertidos en sopa, en jugos o en bebidas embriagantes. Los europeos acostumbrados a una dieta tan particular, basada en pan, carne, una carne que no resiste los viajes, salvo cuando se pone en salmuera, pero eso no significa que no se corrompe eventualmente. El casabe, y repito, llamado el pan de la conquista, es lo que va a permitir trasladarse de isla en isla, trasladarse a tierra firme y descubrir el Gran México, Centroamérica y el pueblo inca, es decir, una suerte de tener un alimento que pueda atravesar el Pacífico, atravesar el Atlántico y naturalmente estas islas nuestras del Caribe. La elaboración del casabe, desde sus inicios, ha tenido cambios en su paso desde la elaboración artesanal a la industrial. Sin embargo, ha conservado su sabor y textura, lo cual lo hace atractivo para la realización de platos en restaurantes y en establecimientos de venta de productos típicos del país. Anteriormente el casabe era presentado de una única forma, que era un disco redondo. Después pasó a ser trozos triangulares, pero hoy en día tú encuentras el casabe con una versatilidad de formas increíbles. Desde snack ya para ponérselo a los niños en las meriendas, en corte forma tipo pizza para hacer pizza, en bocaditos para presentaciones ya más elegantes. O sea, el casabe ha evolucionado. Y entiendo que esa evolución ha sido debido a la evolución que ha habido con la gastronomía a nivel mundial. Con relación al grosor del casabe, existen básicamente 4 categorías en las que podemos dividir el grosor del casabe. Tenemos un casabe que es extra grueso, que es el casabe que se utiliza, por ejemplo, para acompañar los chicharrones. Después tenemos el casabe de medio grosor, que es el que se utiliza para tostarlo, ponerle aceite de oliva, mantequilla. Entonces después tenemos el casabe fino, que ese casabe es el que se utiliza para bocadillos. Después tenemos el extra fino, que es un casabe ya más delicado, que también se utiliza mucho con guarnición. Depende el tipo de guarnición para que tú lo vayas a utilizar. Los indígenas de la isla eran animistas, es decir, creían en las fuerzas de la naturaleza y le atribuían divinidad a aquellos elementos que permitían la supervivencia. Su deidad principal era Yocajú, considerado el dios de la yuca, al cual le pedían para que les ayudara con el crecimiento de la cosecha. Tan importante era la yuca para la alimentación no solamente de nuestra isla, sino de las islas del Caribe, que había un ritual especial para sembrarla y tenía adjudicado su propio dios, Yucajú. Se debía esperar noche de luna llena, luego se creaba un trigonolito, es decir, un dios que representaba el dios de la yuca, que era una piedra con tres puntas. Esa noche especial, el trigonolito se sembraba justo donde se iba a sembrar la yuca y luego de introducido dentro del vientre de la tierra el producto y el dios, procedían los taínos a orinar, una suerte de mezclar la fertilidad humana, la fertilidad del producto y el vientre de la tierra.
Era una noche muy, muy especial y lo sembraban en las colinas, en un evento de agricultura, pero igualmente mágico-religioso. Este alimento es uno de los productos que genera más identificación a los dominicanos, siendo el país uno de los mayores productores y exportadores a nivel mundial del casabe. No solo las características naturales de este tubérculo llaman la atención de chefs, cocineros y amantes de la cocina, por la diversidad que brinda a la hora de prepararse. La vinculación entre el patrimonio material e inmaterial parece que se separan en un determinado momento, pero con la lengua, y en el caso de la palabra casabe es un elemento ejemplar, ¿no? En este sentido, porque la realidad viaja con la palabra y la palabra viaja con la realidad. Durante un periodo grande de los siglos de colonización y de conquista, el casabe fue un elemento fundamental y por lo tanto la palabra casabe tuvo que adoptarse en la lengua española necesariamente. Cuando ya esa relación dejó de ser tan estrecha y aparecieron otras realidades, probablemente el casabe siguió siendo interesante para determinadas comunidades, pero dejó de usarse en otras y la palabra se restringió. Pero ¿por qué no? Cuando ahora el casabe se convierte en un producto exportable, en un producto elaborable industrialmente, ¿no? Que podemos exportar, que podemos consumir, que es beneficioso. De nuevo, esa realidad material, esa referencia material se exporta junto con la palabra. Un dato es que, por ejemplo, en Monción, que algunos llaman ya la capital del casabe, ya tiene... Solamente una asociación tiene 44 productores de casabe, o sea que te habla del crecimiento de la industria del casabe y también tenemos en Santo Domingo, en La Vega, en diferentes partes del país hay puntos de producción de casabe. Vamos a utilizar chinola, limón y esos ingredientes es para encurtir o hacer una especie de vinagreta con los camarones, para entonces montar nuestros canapés. El placer que sienten las personas nacidas en nuestra tierra y las que deciden en la nuestra hacer su hogar, ese placer de comer casabe y ese alimento que es indispensable en cada dieta de los que somos dominicanos y de los que nos acompañan a nosotros los dominicanos. Siempre yo pienso que el casabe va a seguir en el gusto dominicano por esa conexión que tienen nuestras mentes con nuestros orígenes. Eso para mí es fundamental. La República Dominicana es uno de los mayores productores y exportadores de casabe a nivel mundial. Las características naturales de este producto llaman la atención de chefs, cocineros y amantes de la cocina por la diversidad que brinda para la elaboración de platos y bocadillos, y hoy es uno de los productos identitarios de nuestra cultura gastronómica.